Bueno, les comento un poco sobre el doctor Pablo. Él es médico pediatra, especialista en medicina del deporte. También trabaja en un club se llama el Racquet Club en Bosques de Palermo, en Buenos Aires. Es asesor médico del GSSI para el Cono Sur. Ha publicado un libro en varias versiones que se llama La receta de los campeones, y seguramente Pablo nos van a preguntar dónde los pueden obtener, así que después nos vas a contar eso ahorita cuando comiences. Este libro se editó en Argentina y en México y estuvieron figuras como Lionel Messi, Ginóbili, bueno, y muchos otros más que pueden ver allí abajo. Además es director de un programa de entrenamiento que se llama Ready Go, que está hecho conjuntamente con Gatorade, y él le puede contar un poco más de qué se trata. Así que yo no sé si se aplauden en su casa, se puede escuchar aquí en el webinar, pero bueno, demos un gran aplauso y una gran bienvenida al doctor Pablo. Hola Pedro, hola a toda Latinoamérica, qué contento estoy, qué feliz estoy. Como ayer les decía a mis colegas, a Lourdes, a Germán, a Pedro, a Ricardo, la verdad que este era un pendiente que teníamos en Latinoamérica de poder llegar a tantas casas, a tantos países, a gran parte de Latinoamérica, y eso emociona. Y eso demuestra una vez más que cuando nos unimos los latinos podemos hacer cosas buenas, y eso está excelente, está buenísimo. Gracias Pedro por la presentación. Gracias, y emocionado le digo al Instituto Gatorade de Ciencia del Deporte por la posibilidad de estar aquí, por la posibilidad de todos estos años vividos, en los cuales hemos aprendido mutuamente todos de todos. Y hoy nos toca un momento difícil del mundo, un contexto muy complicado, en el cual, como ayer le decía a uno de los directores de acá de Argentina, cómo todo esto está acelerando la historia empieza a correr más rápido, nuestras cabezas empiezan a funcionar muy rápido, y nos encontramos ante un desafío muy importante, para mí vital, porque tenemos que darnos cuenta que en este tiempo, en este contexto, en este momento del mundo, estamos dejando un legado muy fuerte a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que hoy tienen nombres divertidos o no, Centennials, la nueva generación Alfa. Y la realidad es que no entender o no tener claro que tenemos un desafío muy importante a la hora de entrenar inteligentemente e integralmente a los mismos, estaríamos haciendo agua, como decimos en la Argentina. Estaríamos siendo deficitarios. Y ustedes saben que estamos en la era del saber, en la era del conocimiento, en la cual es difícil decir no sé. Cuando tenemos que decir no sé, es mejor decir déjame consultarlo con mi equipo disciplinario, multidisciplinario. Porque el ritmo del conocimiento hoy es tan alto, el ritmo con el cual aumenta la sabiduría en la era del conocimiento es tan alto, que muchas veces hay cosas que se nos escapan. Y mi humilde opinión de hoy estar aquí hablando ante más de 2.100 personas que nos siguen en vivo, 2033 en este mismo instante, el gran desafío que tenemos es que tenemos la oportunidad de educar, tenemos la oportunidad de crear un signo de pregunta en cada una de esas personas que nos están viendo y que nos vean ahora o que nos vean después, para intentar ir a buscar más información luego y ser más y mejores profesionales, más y mejores padres, más y mejores entrenadores, más y mejores observadores del niño deportista. Miren, este es un desafío porque definitivamente nos estamos encontrando ante un mundo nuevo. Y no solamente un mundo nuevo por el COVID-19. Nos estamos encontrando desde un mundo nuevo hace más de 10 años, en el cual nos tocó empezar a ver una generación distinta. La principal generación distinta que nos asombró, que nos vuela la cabeza, que nos trae muchas cosas a nuestra cabeza, son los Centennials. Son todos aquellos niños, que hoy quizás algunos ya no son tan niños, nacidos entre el 1994 y el 2009. La población que hoy nos va a ocupar, que nos va a tocar de cerca, son los chicos que han nacido desde el 2002 en adelante, porque hasta ahí consideramos adolescentes cronológicamente. Aunque podríamos decir que muchos chicos que hoy tienen entre 19 y 25 años también siguen siendo adolescentes tardíos y tienen muchas conductas propias de ellos. Y con los cuales también debemos ser inteligentes a la hora de entrenarlos y en pensar en desafíos que claramente los entretengan y los lleven a todos los beneficios que recibe el doctor Jabornik en su excelente presentación claimeada. Los Centennials es una generación muy cómoda, bastante cómoda, a pesar que eso se contradice con su propia valoración del esfuerzo que ellos sienten.
Claramente todo tiempo pasado para nosotros que somos los adultos fue mejor. Y seguramente el tiempo que ellos viven y cómo se esfuerzan será también mejor que para sus hijos. Pero en comparación, hoy nosotros, los adultos, lo que tenemos la responsabilidad de entrenar desde todo punto de vista a los centennials y a la nueva generación alfa, tenemos que entender que claramente nos estamos enfrentando a un contexto muy diferente, en el cual si no intentamos comulgar y encontrar puntos en común, vamos a terminar haciendo las cosas inadecuadamente, que es justamente lo que no queremos. Son desorganizados, sí, ellos tienen toda su organización al alcance de su mano, como ven en la foto. Son pesimistas, sí, porque son hijos de padres que les ha tocado vivir, y sobre todo en nuestras sociedades latinas, muchos momentos de crisis, muchos. No hay países, desde México para abajo, ¿sí?, que no hayamos atravesado años de crisis, e inclusive esta es una crisis global. Los centennials también tienen una gran dependencia de la tecnología y del teléfono celular. Todavía continúan viendo algo de televisión, pero ya sienten que es parte de su organismo. Son sensibles, de eso no podemos dudarlo. Tienen un alto cuidado ecológico, un alto cuidado por los alimentos, hasta inclusive ha aumentado la tasa de vegetarianos en muchas de nuestras adolescentes. Tienen un alto cuidado, una alta sensibilidad por los animales, por el cuidado de la tierra. Cosa que ustedes saben muy bien, los que tenemos más de 30 o más de 35, tenemos mucho menos criterio en esas cosas. Ellos rechazan toda autoridad si en estos aspectos intentamos ser diferentes a ellos. Cuando queremos ir a ellos a defender su feminismo, su cuidado por la tierra, su cuidado por los animales, claramente ellos en esos aspectos hacen voz alta y se hacen escuchar y muy fuerte, y lo estamos viendo en muchas de nuestras sociedades. Son individualistas, definitivamente. Sus relaciones con su pantalla, con su teléfono, piensan en ellos y muchas veces en ellos después en segundo lugar. Está en nosotros enseñarles a entender que hay un mundo en el cual hay que trabajar en equipo, que aquel que logre interactuar, trabajar en equipo y que sepa sacar el jugo a lo importante que es trabajar en equipo, va a ser claramente distinto. Y el mundo que se viene no va a ser complicado, lo estamos viviendo en este momento. No va a ser fácil, no va a ser fácil, va a ser un mundo complejo, en el cual todo interactúa con todo, y en el cual estos chicos que tienen acceso a la información como nunca antes en la historia, empiezan hasta inclusive a darse el lujo de, a pesar de saber menos, rechazar la autoridad de los adultos. Inclusive en muchos casos los adultos tenemos un grave problema, que es que ellos, no los dejamos aburrirse a ellos. Y justamente ahí pueden aburrirse, pueden no escucharme el resto de la charla, pero por favor les pido que más que todo en estos momentos, dejemos a los centennials y a la generación alfa que se aburran en las casas, que tengan momentos de aburrimiento para que después ellos van a saber a dónde ir y qué buscar. Y está en nosotros donde surjamos o donde encontremos motivaciones a tal efecto. Nos costó entender a los centennials, o nos cuesta entender a los centennials todavía, ¿sí? Y quiero entender qué vamos a hacer con esta nueva generación, con la generación que hoy tiene, ¿sí?, apenas 10 años, 8 años, que para muchos es el momento de iniciación deportiva. Es una generación que se viene, que es la primera 100% digital. Ya no ven televisión, ya no escuchan música de un aparato que esté enchufado a electricidad. Los canales abiertos de aire para ellos son inexistentes. También la televisión satelital o los canales privados. Es una población que nació a partir del 2010, que valga, ¿sí?, el punto de parangón o de paralelismo, fue el año del primer lanzamiento del iPad, del primer iPad que se lanzó sobre la Tierra. Esta generación se extenderá hasta el 2025. Son hijos de los millennials, generación complicada si la hay, que le tocó vivir muchas crisis, muchos momentos complejos a sus padres, y en los cuales los padres hemos involucrado cambios de paradigmas muy distintos con los cuales a nosotros nos criaron. Y eso hoy se empieza a hacer ver. Como recién decía Jabornik, ¿sí?, un cambio de conducta en el mundo lleva muchos años. Como me decía el doctor Víctor Matsudo en una de nuestras charlas íntimas, Pablo, no te preocupes, un cambio de conducta en un ser humano lleva mínimo 25 años. 25 años.
Esta nueva generación ve todo a través de una pantalla. Interactúan con ella hasta antes de aprender a hablar. Esto no estamos cansados de verlos cuando vamos a cenar o a almorzar en un restaurante, donde los padres lo primero que le dan a sus niños de meses de vida es una pantalla para que toquen y jueguen y sean atraídos por los colores y la luminosidad que estas pantallas tienen, y que definitivamente tengan en claro algo. La ciencia hoy empieza a decir que esa pantalla y esas luces, desde edades muy tempranas, me animaría a decir meses de vida, impactan su cerebro, sobre los neurotransmisores, hasta inclusive sobre el ritmo hormonal de estos niños. Encontrando lo que hoy vemos los pediatras y los deportólogos en la práctica, lo que es desarrollos anticipados. Estábamos hablando justamente de la generación alfa, y ahondando en sus características comunes, y decíamos que como características comunes tenían que estar en un permanente proceso de cambio, que más que nunca son la generación que va a vivir el momento, el presente, sin mirar adelante, sin mirar atrás, ¿sí? No les interesa mucho seguir reglas, de hecho las rompen permanentemente. Sabemos muy bien por su manejo y su relación con las redes sociales que no les importa mucho su privacidad, comparten todo con sus mejores, con todos sus amigos, es decir, tienen claramente un nivel de exposición alto y ellos lo sienten como la normalidad, cosa que para muchos padres no lo es. Pasan gran parte del día en el teléfono, se había cortado, pero yo estaba diciendo que nosotros en el año 2010 habíamos investigado aquí en la Argentina cuántas horas pasaban los niños enfrente de las pantallas, y en ese momento todo lo que sea pantallas, televisores, iPod, iPad, teléfonos, nos daba 3,6 horas promedio diarios. Hoy tenemos, en los últimos estudios que estamos realizando, que están 4,8 horas diarias solamente enfrente del teléfono, porque estos chicos al ser digitales ya no tienen ninguna relación con la analogía o todo lo que sea enchufado, teléfono, equipo de música, o todo lo que vaya a enchufe eléctrico, no les interesa, y tienen una gran virtud, sí o no, que se verá en el futuro, que es no a la economía compartida. Ellos creen en su independencia, más allá de la diferencia de género, y por eso todos esos movimientos, ¿sí?, que se dan en gran parte de Latinoamérica relacionados con el feminismo, y la libertad, y la igualdad con respecto al sexo opuesto. Con lo cual eso resta un camino por recorrer, y muchas cosas por ver en ese aspecto, ¿no? Claramente nada hay expedido al respecto. Entonces, habiendo hecho esta introducción, ¿sí?, y entendiendo que entrenar inteligentemente a los centennials y a la nueva generación alfa verdaderamente es un desafío, es que me propuse intentar crear en ustedes, en todos ustedes, en padres, entrenadores, médicos, nutricionistas, psicólogos, y toda la gente que tiene interés en esta área de la formación de los niños, es que intenté buscar y actualizar información de qué hacer en este desafío que nos impone el mundo, de cómo proceder, de si tenemos necesidad de cambiar paradigmas o no a todo nivel, entrenadores, educadores, formadores, ¿sí?, auditores o controladores de todos estos procesos. Y fíjense lo primero que encontramos, ¿sí?, en este estudio publicado en la revista más importante de pediatría del mundo, que se llama Pediatrics, en marzo del 2016. Justamente este estudio, que es un estudio de puntapié inicial a todos los que continuaron después, ¿sí?, se titulaba que las clases activas de matemáticas y lenguajes mejoran el logro académico. Clases activas en el cual, al unísono, al mismo instante de tiempo en el cual se aprende lo teórico, se realiza movimiento activo que requiere cierto grado de intensidad. Y vamos a analizar la seriedad de este trabajo, y para aquellos que no son tan profesionales en el rubro, voy a intentar de ser lo más llano posible y lo más claro posible a la hora de describirlo. Este estudio, desde ya le adelanto que se hizo en Holanda, uno de los países, o dentro de los países que mejores niveles de educación sabemos que tienen, que son los países del norte de Europa. 500 alumnos de edad promedio, 8,1 años cuando empezaron el estudio, de 12 escuelas diferentes de Holanda, ya sea públicas y privadas. En cada escuela, al azar, se armaron dos grupos indistintos. Unos que seguían las lecciones tradicionales de aprendizaje de matemáticas y lengua, versus otros que al mismo tiempo que aprendían lengua y matemática, sí, realizaban actividad física al mismo instante. Esto es lo que se conoce como entrenamiento dual, ¿sí?, o físico-cognitivo.
Estas lesiones activas tuvieron lugar durante 22 semanas por año, en los 2 años que duró el estudio, y los estímulos eran 3 veces por semana. 3 veces por semana, 22 semanas al año, 2 años. Y fíjense cuáles fueron, ¿sí?, sorpresivamente los resultados obtenidos. Resultados que fueron evaluados al inicio del estudio, al final del primer año y al término del segundo año, donde terminó el estudio definitivamente. Los grupos que tuvieron lesiones activas mostró grandes mejoras en todos los scores que tenían que ver o relación con test rápidos de resolución matemática, con matemática general y con ortografía en este nivel etario o en este grupo etario de población infantil. Es decir, aprendieron activamente mejor, hasta en algunos casos 4 veces mejor, que si lo hubieran hecho sentados en su asiento o pupitre, como decimos acá en Argentina. Todo esto fue así en matemáticas, en test rápidos, en matemática general y en ortografía. No así a la hora de aprender a leer. Ojo con esta salvedad y con este estudio cuando queramos llevar esto a la práctica. No así a la hora en la cual hace falta más concentración, más atención, que es a la hora de llevar una lectura adecuada adelante. La conclusión de este estudio, muy serio diseñado y muy importante, y vuelvo a insistir que fue puntapié inicial para algunos que vinieron posteriores, muy similares, pero con otras áreas de enseñanza teórica, es que las lecciones cognitivas y físicas mente activas pueden ser un nuevo método de enseñanza muy provisorio para llevar adelante. Y claramente quienes tenemos relación a diario, ya sea desde nuestra profesión o como padres, con niños que hoy están entre los 6 y los 18 años, amplío el target a adolescentes, entendemos muy bien que muchas de sus frases comunes son: entiendo que la escuela me sigue enseñando cosas que no me van a servir para la vida. Entiendo que me cuesta mucho entender o dar con las lecciones que me imprime el colegio. Entiendo que me cuesta mucho poner foco, atención todo el tiempo que el colegio me lo implica. Todas estas preguntas, y muchas otras también más que no vienen al caso, si son claramente el desafío que nos está imprimiendo este cambio de paradigma que estas nuevas generaciones, tanto centenias como la generación alfa, están pidiendo a gritos, me animaría a decirles, a gritos. Y claramente, quien esté siguiéndome en mi speech, entenderá que para poder llevar adelante esto hace falta un cambio de paradigma, pero además también hace falta entender que detrás de todo esto hay una nueva rama que viene creciendo hace 15 años en el mundo, pero que hoy tiene cada vez más evidencia probada científica, que es la neurociencia. Y entender a partir de eso, hablado, ¿sí?, de a pie, claro y conciso, qué le pasa a nuestro cerebro y a cada una de nuestras áreas cerebrales cada vez que nosotros intentamos aprender algo que nos implique intensidad desde el movimiento y además intensidad a nuestras habilidades mentales. Aquí claramente hablé y me referí a formación integral del Centennial y de la generación alfa. Pasamos a ver qué pasa con los niños deportistas entre 6 y 18 años. Y claramente, este estudio publicado desde hace 2 años en la revista más importante de psicología y mente que hay en el mundo, que es From Psychology, ¿sí?, evalúa las debilidades del entrenamiento perceptual, cognitivo, ¿sí?, y el entrenamiento del cerebro en los deportes. Y propone un modelo ecológico de crítica. ¿Y por qué está muy bueno este estudio? Que los invito a que lo vayan y lo lean integralmente en sus 18 páginas. Porque claramente lo que hace es juntar toda la evidencia, o gran parte de la evidencia seria que hay en el mundo con respecto al entrenamiento dual, físico-mental, que estas generaciones empiezan, probablemente sin darnos cuenta, a pedir a gritos, porque el concepto de ellos es entrenar, tal cual lo hacen con su teléfono y al unísono, las habilidades del cerebro, la percepción visual y la toma de decisiones, que tienen especial interés en algo que nosotros vemos hoy, quienes formamos deportistas jóvenes, que vienen a buscar los niños y los adolescentes, que es un entrenamiento inteligente, integral, en el cual abordemos sus debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades de los que estamos al frente de todo esto encontramos en estas generaciones?
Las veíamos antes, o las podíamos inferir antes cuando veíamos sus cualidades, pero cuando llevamos esta situación deportiva, entendemos que estos niños tienen baja tolerancia a la frustración, tienen baja tolerancia al manejo de la presión, tienen poca resiliencia, capacidad de oponerse al mal momento. Tienen todo muy centralizado en su visión central y han perdido visión periférica, aunque algunos juegos de entrenamiento virtual se las desarrollan bastante bien cuando las pantallas son más amplias y más grandes. Entonces todo esto claramente, todo el entender toda esta nueva realidad, nos invita, nos lleva a entender que dentro del entrenamiento dual puede haber, y la evidencia empieza a decirlo en forma importante, una posibilidad de entrenar distinto a estos niños. Pero ¿cuál es el concepto que aparece fundamental a la hora de entrenar deportistas? ¿Y cuál es el concepto que tenemos que discriminar bien a la hora de entender si entrenar las capacidades físicas tradicionales, fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, velocidad, tienen el mismo efecto a la hora de ejecutar gestos motores relacionados con el deporte que versus si entrena un entrenamiento dual físico-cognitivo, ¿sí? O físico-mental? Y la palabra clave ahí pasa a ser en deporte, ojo, en deporte, no como veíamos antes en calidad de vida o en aprendizaje académico y de movimiento generalizado para el cuerpo. En deporte, el concepto fundamental pasa a ser ese que ahí ven subrayado. La palabra clave es transferencia. ¿Transferencia a dónde? Transferencia al campo de juego, al lugar donde tiene efecto el momento de competencia, a la situación de juego. Entonces, cuando entrenamos deportistas en formación de 6 a 18 años, ¿sí? No sirven los labs, no sirven las clases, no sirve entrenar las capacidades físicas y mentales en forma disociada, una por un lado, una por el otro. Lo que plantea justamente este metaanálisis y este estudio es todo lo contrario. Es que el concepto es integrar lo físico y motor, vuelvo a insistir, al unísono, al mismo tiempo. Y ahí es donde, como Germán decía, necesitamos entender y ser claramente muchísimo más creativos que lo que éramos antes a la hora de entrenar deportistas en formación. Y cuando queremos entrenar después de esa formación, podemos olvidarnos de este mundo nuevo que se viene en ellos, que es el entrenamiento virtual, que es el replicar, según dicen los ingenieros que están en pleno desarrollo de estos procesos, con estas imágenes, ¿sí? Que ahí ven, ¿sí? En la foto del niño, que prácticamente nos llevan a un simulacro, ¿sí? Que hoy día les puedo decir, y habiendo visto estudios de investigación y habiendo estado mucho en contacto con los tipos de ingenieros que desarrollan este tipo de juegos, lograron romper con la gran barrera que tenían hasta hace 5 años. ¿Y cuál era la gran barrera? Realizar los mismos gestos motores de entrenamiento del deporte a la misma velocidad de lo que ocurre en el campo de juego. Es decir, replicar un saque de tenis, un shoteo, un lanzamiento del básquet, una acción de boxeo, ¿sí? A la misma velocidad, ¿sí? En simulacro virtual de lo que ocurre dentro del campo de juego. Entonces lo que dice este estudio, que no tiene conflictos de intereses, vuelvo a insistir, es un metaanálisis en el cual se tomaron el trabajo de reunir todo lo que hay de entrenamiento físico-mental en el mundo, dice que se presenta como una herramienta muy promisoria a la hora del desarrollo del deportista de élite en formación deportiva. Es un diferencial que claramente, por las cualidades que veíamos que tienen tanto los centenias como la generación alfa, aparece como una oportunidad muy, muy promisoria. E insisto, porque el estudio identifica debilidades, ¿sí? de estos tipos de entrenamientos, siempre y cuando los procesos no se aborden en forma separada o aislada. Ejemplo, ¿sí? Si someto a un deportista en formación deportiva a un trabajo de resistencia aeróbica o de potencia aeróbica, eso tengo que aunarlos, ¿sí? En alguna pausa activa, con entrenamientos de memoria, atención, concentración mental. Cuando hacemos eso, la ciencia empieza a expedirse diciendo que tiene bastante más beneficio, y es lo que está probando la ciencia, que entrenar solamente la capacidad física per se. Quiero ser muy claro con esto. El entrenamiento virtual definitivamente hay que tenerlo en cuenta, y si bien nos falta como horas de vuelo por recorrer, vuelvo a insistir, la evidencia de los ingenieros en la cuestión empieza a decir que los gestos y los movimientos que logran a partir de esto son muy similares
muy similares, en algunos casos igual a lo que ocurre en el campo de juego, y hasta inclusive se puede llevar a más velocidad, como por ejemplo en un saque de tenis o de ping-pong. Entonces, en definitiva, todas las personas que nos están escuchando entiendan que a los centennials y a la generación alfa aparece una nueva oportunidad, que es el entrenamiento dual, o definido como físico-mental, y también una nueva oportunidad cuando queremos entrenar, ¿sí?, en el mundo virtual con el deporte en cuestión. Lo que este estudio, este metaanálisis propone, es un modelo ecológico y dinámico, un nuevo modelo ecológico y dinámico, en donde todas las partes del sistema interactúen al mismo tiempo. ¿Y cuáles son las partes del sistema que no podemos hoy dejar de lado? Básicamente el cerebro, que es el que inicia o ejecuta cada uno de nuestros movimientos motores, la mente, por donde pasa mucho más la emocionalidad, ¿sí?, la desazón, la angustia, la presión, la famosa presión que sabemos que en estos niños sí va a ser un diferencial muy importante cuando sean adultos. En todo lo que le pasa al cuerpo, desde las capacidades físicas tradicionales, y ojo, porque el medio ambiente en el cual se desarrolla el deporte también debe estar integrado. En síntesis, de la interacción cerebro, mente, cuerpo y medio ambiente, ¿sí?, cancha de lo que sea, y no un laboratorio, no una clase con 4 paredes, es donde la evidencia dice que hay mucho mejor nivel de mejora en los logros y en los rendimientos físicos y cognitivos que si los abordamos en forma aislada. Con el perdón pertinente por el corte anterior, y esperando haber respetado el tiempo del que tuve antes y del que tuve ahora, espero que haber humildemente creado un signo de interrogación importante para que puedan ir y buscar más información al respecto, y para que entiendan que el desafío de abordar a los centennials y a la generación alfa no es un desafío común, no es un desafío habitual, es un desafío que impone adaptarnos a los nuevos tiempos. Y hoy, toda esta vida que estamos teniendo a diario, verdaderamente acelera la historia y hace que tengamos que crecer probablemente más rápido de lo que pensábamos. Desde ya, muchísimas gracias a todos por su atención, y espero hayan podido llevarse algo a casa y disfrutar estos 10 minutos primeros y 10 minutos después que hemos compartido juntos. Gracias a todos.